Tardes. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bien, profe. Acaba de regresar la energía y me asusté porque pensé que no iba a regresar. Qué bueno. Aquí también. Sí, verdad, sí, hay bastantes problemas con eso. Pero bueno, muchachos, ánimo, ánimo, ánimo. Que siempre hay una solución para todo. Eso es lo importante. Bueno, chicos, vamos a dar solo unos minutitos que estoy viendo que aún se están conectando. Entonces, vamos a dar unos minutitos, ¿ok? No se vayan a desconectar. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, muchachos, hoy sí, vamos a iniciar. Eh, ¿Quién me puede decir de qué estábamos hablando o qué hablamos el día de ayer? De los sistemas, de los tipos de sistemas, clasificación y los buses. Muy bien. Vimos los sistemas no como generalmente nosotros los conocemos. Si ustedes estaban haciendo su tareita, en una de las tareas, creo que fue la primera tarea, se les pidió que hicieran un mapa mental, ¿cierto? Y en ese mapa mental ustedes iban a poner un poco acerca de la historia de las computadoras, pero también iban a incluir parte de lo que era tanto hardware como software. Entonces, cuando veíamos la parte de software, nos dábamos cuenta que teníamos software que eran software, sistemas operativos, y teníamos los sistemas de aplicación, ¿verdad? Entonces, cuando veíamos los sistemas operativos, pues veíamos una distribución bastante, podríamos decir, bastante eh, eh, una distribución en cuanto a los sistemas operativos, tanto programas como sistemas operativos como Windows, ¿verdad? Windows XP, Windows Vista, Windows 10, bueno, Windows 7. Obviamente no están en el orden que deberían de estar, ¿verdad? Y veíamos también, por ejemplo, Linux, Unix, veíamos también el iOS de Mac, y también veíamos los sistemas operativos propiamente para los servidores.
Eso lo vamos a ver un poco más en detalle ya cuando veamos en la segunda unidad, que entramos con el segundo parcial, y donde también vamos a ver un poco acerca de biodiagramas de flujo, y posteriormente vamos a ver un poco acerca de los sistemas numéricos. Pero adicionalmente a esto, el día de ayer, muchachos, estuvimos viendo los sistemas, como la categorización de los sistemas, donde no necesariamente son sistemas informáticos. Decíamos que todo orden o todas partes que se entrelacen entre sí y que obviamente no pueden de alguna manera verse interrumpidos. Es decir, desde el momento que nos haga falta una parte y esa parte forme parte de nuestro sistema como tal, entonces hay una interrupción del mismo y por lo tanto habría un problema propiamente con el sistema como tal. Entonces ya no se llamaría sistemas. Y veíamos que en este caso, dependiendo de la categorización que había, pues teníamos lo que eran sistemas cerrados y sistemas abiertos. También veíamos diferentes tipos de sistemas que muchas veces pues nosotros decimos, bueno, y realmente es un sistema, como es, por ejemplo, los sistemas naturales, ¿verdad? Donde veíamos obviamente todo lo que eran los seres vivos, el sistema solar, como algunos de los ejemplos de lo que son los sistemas naturales. Entonces, con esto nos dábamos cuenta que sistemas realmente no solo son los sistemas computacionales o los sistemas como nosotros los conocemos, donde pues obviamente en nuestra generación o podríamos decir en estos tiempos, que una empresa cuente con un sistema computacional es básico, es esencial para poder ser competitivo. Entonces, ahí veíamos otros tipos de sistemas donde eran sistemas totalmente integrados, tales como los sistemas RP, que estos sistemas como tal, si falla algo o si un módulo como tal no, o el usuario como tal que utilizan esos módulos no ingresan información correcta, obviamente no se va a generar información adecuada y esto va a repercutir en todas las demás áreas. Entonces, si ustedes se fijan, es bajo el mismo concepto de sistemas. Ya veíamos cómo este concepto como tal, su prioridad es esa, ¿verdad? Esa unión que va a haber entre sus partes y cómo definitivamente se depende una de la otra. Entonces podríamos decir hasta cierto punto que son secuenciales, ¿sí? Que si sucede algo con una de nuestras partes, pues automáticamente, o mejor dicho, pues ya no formarían parte o ya no serían un sistema como tal. Pero además de la parte de los sistemas y de qué son los sistemas como tal, veíamos y básicamente dábamos un repaso hasta cierto punto a lo que eran los fundamentos del hardware. Y es que para nosotros es importante, ya veíamos nosotros en otras presentaciones cómo hardware y software básicamente van unidos, ¿sí? Podemos tener y la mejor computadora del mundo, pero si esta computadora no ya tenemos con ningún tipo de sistemas, entonces pues no nos funcionaría. Entonces, nos damos cuenta de igual manera que aunque tengamos los sistemas, aunque compremos las licencias, si no tenemos en qué instalarlo, pues tampoco nos servirían de nada. Entonces, vemos cómo todo esto es una cadena, ¿sí? Una cadena que obviamente de una u otra manera es importante que estemos claros en ello. Veíamos también qué hacían las computadoras y veíamos que básicamente estas hacen 4 operaciones que son fundamentales, como es recibir una entrada, procesar información, producir una salida o almacenar esa información. Y veíamos que físicamente estas funciones que las computadoras hacen, para que se puedan realizar físicamente tenemos que tener los dispositivos físicos que nos ayuden a eso. Entonces, por ejemplo, para las entradas tenemos lo que son los dispositivos de entrada. Para las salidas tenemos lo que son los dispositivos de salida. Para la parte de procesamiento, pues obviamente el microprocesador, que hablamos que es la unidad central de procesamiento, que sin él pues no hacemos nada.
Y aparte de almacenamiento, veíamos aquí la importancia tanto de las memorias como de los dispositivos de almacenamiento. Y hacíamos alusión, al igual que uno de sus compañeros, que es muy válida, la observación que ella hacía, donde decía, bueno, pero también en algún momento las memorias USB también nos funcionan como dispositivos de entrada y también nos funcionan como dispositivos de salida, por supuesto que sí, ¿verdad? En algún momento. Pero su base o su fundamento es un dispositivo propiamente de almacenamiento, así como los discos duros, así como los discos duros sólidos, los discos externos, como todos ellos forman parte de lo que es el almacenamiento como tal. Y cuando hablamos de la memoria, pues también hablábamos que teníamos dos categorías. Dentro de las memorias tenemos lo que son las memorias RAM y la memoria ROM. Pero un principio fundamental, muchachos, es que las computadoras no utilizan el mismo lenguaje que nosotros. Es decir, las computadoras solamente entienden lo que es básicamente el lenguaje de computación, el lenguaje de máquina. Este lenguaje de máquina como tal está constituido en lo que son básicamente dígitos, es decir, ceros y uno, es decir, son binarios como tal. Y obviamente ya sabemos de que una computadora como tal pues no va a entender palabras, números o imágenes. Cuando nosotros lo introducimos, y es más, cuando nosotros estamos programando, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros utilizamos lo que son lenguajes estructurados y en muchos de ellos pues combinamos lo que son algunos comandos que están escritos en inglés generalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros comenzamos a escribir nuestro programa, obviamente necesitamos un compilador. Y ese compilador es el que hace la función propiamente de convertir eso que nosotros estamos escribiendo, que es el lenguaje humano, lo convierte a un lenguaje de máquina, es decir, y lo transforma en lo que son dígitos binarios, ¿verdad? En lo que son binarios, y obviamente estos están conformados por ceros y unos. Tenemos entonces, y no entramos mucho en detalle con lo que son los números binarios, porque vamos a verlo en un capítulo donde vamos a ver las conversiones de los números binarios, los números hexadecimales, y vamos a ver cómo los convertimos. Así que por esa razón, de decimal a binario o de decimal a hexadecimal, o viceversa. Entonces, por eso es que no entramos tanto en detalle con lo que es la numeración binaria. Lo que sí es importante que sepamos es que nuestros equipos, nuestras computadoras como tal, al momento de trabajar en un lenguaje de máquina, es decir, los lenguajes de bajo nivel, generalmente como Fortran, se caracterizaban porque en sus inicios pues tenían que escribir propiamente los programadores en lenguaje de máquina. Por eso era que era bien complejo. Y los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que generalmente nosotros conocemos ya con una plataforma que ya es más amigable para los usuarios. Por eso cuando hablamos de lenguajes de bajo nivel y alto nivel, realmente no es que si decimos es de bajo nivel es que es menos. No, nada que ver. Es todo lo contrario. Cuando hablamos de lenguaje de bajo nivel, son los que están más cerca a lo que son el lenguaje de máquina como tal. Y veíamos la parte de la memoria, donde veíamos la memoria RAM y veíamos también la memoria ROM. Como he entendido que obviamente la memoria ROM es una memoria de solo lectura. En esta memoria generalmente se configura de fábrica, por lo tanto nosotros no podemos hacer modificaciones en esa memoria y es generalmente donde está el arranque de nuestro sistema operativo, así como de nuestros programas de aplicaciones. ¿Okay? Ahora bien, cuando nosotros ya estamos trabajando en nuestra consola, ya sea que estemos trabajando en Windows o que estemos trabajando en iOS o en Linux, cualquier programa de aplicación que nosotros ejecutemos, llámese, por ejemplo, Office, llámese, por ejemplo, Illustrator o cualquier otro programa que nosotros usemos, ¿verdad? SolidWorks, todos esos programas, todos los que utilizamos para desarrollar nuestro trabajo, son
y lo que nosotros conocemos como sistemas de aplicación, como programas de aplicación. Y también cuando nosotros actualizamos driver o cuando nosotros, por ejemplo, configuramos algún dispositivo que anteriormente, cuando configurábamos un dispositivo, no es como ahora, que usted ahora solo conecta el dispositivo y automáticamente ya vienen por defecto los drivers y ya no necesita usted estar descargando driver o estar buscando drivers para poder instalar esos dispositivos, como era antes, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la memoria ROM, muchachos, es propiamente de fábrica, es decir, ahí es donde está el arranque propiamente de nuestro sistema operativo y este no se puede modificar a menos que obviamente cambiemos el chip de fábrica, ¿verdad? Ahí sería la única manera en que nosotros pudiéramos modificarlo. De lo contrario, no lo podemos hacer. A diferencia de la memoria RAM, que la memoria RAM es cuando nosotros estamos ejecutando cualquier programa de aplicación, pues automáticamente se van reservando espacios de memoria y dependiendo de lo que vayamos utilizando, se van utilizando esos espacios de memoria. Una vez que nosotros reiniciamos nuestro equipo o cerramos el programa, automáticamente se liberan esos espacios de memoria. ¿Ok? Hablábamos también acerca de los buses, está ahí como habló su compañero, ¿verdad? Y en los buses, pues veíamos que tenemos lo que son los buses de direcciones, tenemos los buses de datos y tenemos el bus de control. En el caso de los buses de direcciones, tenemos que están destinados a comunicarse con el CPU, es decir, con la unidad central de procesamiento, para indicar la posición en que se encuentra. Es la conexión que se hace directamente entre la unidad central de procesamiento y nuestras memorias. En el caso del bus de datos, es la vía de comunicación de todos los datos. Estos provienen de las unidades de entrada o salida o de las memorias. Y el bus de control, que tenemos lo que son, que transmiten todas las órdenes a las diferentes unidades con el objetivo de que se activen o desactiven en el momento adecuado, es decir, cuando realmente se vayan a utilizar. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado el día de ayer. Así de una forma rápida, viendo de lo que habíamos hablado un poco. En cuanto a lo que son los fundamentos de hardware, sí es importante recalcar los diferentes periféricos. Y no es porque nos guste hablar mucho de los periféricos, sino porque es importante por la importancia que tienen para el funcionamiento propiamente de las funciones que ya vimos de las computadoras. Entonces, los dispositivos de entrada, obviamente sabemos que una computadora necesita que se proporcionen los programas con los que vamos a trabajar y también los datos a partir de los cuales obtendremos resultados. Esta tarea se realiza mediante los dispositivos de entrada, siendo el teclado y el ratón los más habituales. No quiere decir que son los únicos, sino que obviamente son los más habituales. Entonces, tenemos los dispositivos, por ejemplo, el teclado, ¿verdad? Que este dispositivo, el teclado, que es un dispositivo de entrada, como ya muchas veces lo hemos mencionado, hace una analogía, o si buscamos una analogía, lo vemos con las máquinas de escribir. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer las máquinas de escribir, pero básicamente quien ha trabajado con una máquina de escribir, obviamente no tiene ningún inconveniente en trabajar con el teclado, porque es exactamente lo mismo. Y lo único que se agrega, o alguna de las cosas que agregamos en la máquina, en nuestro teclado, obviamente son las teclas de función, por ejemplo, y las teclas de número, que algunos teclados pues traen expandido lo que son los números, y también las teclas de desplazamiento, ¿verdad? Las que van con la flechita hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, que básicamente están apuntando los puntos cardinales. Entonces, esas son las teclas de desplazamiento. Podríamos decir que son de lo más nuevo que hay. Tenemos que hoy en día pues tenemos diferentes tipos de teclado, ¿verdad? Según lo que nosotros andemos buscando, la característica, y hay de diferentes precios, ¿verdad? Tenemos teclados virtuales, incluso hay en muchos sistemas, pues tenemos la opción, especialmente en las portátiles,
de habilitar el teclado si tenemos una pantalla touch, ¿verdad? Entonces nos permite poder habilitar el teclado virtual. También tenemos teclados inalámbricos, tenemos teclados ergonómicos, ¿verdad? Que ya van a ver ustedes. Bueno, tienen una tarea, mejor dicho, para ellos sobre un video sobre ergonomía. Y ya están también unos videos que están habilitados en la plataforma para que ustedes puedan ir viendo acerca de la importancia de ergonomía en diferentes ramas, muchachos. En el caso, pues yo los estoy poniendo propiamente en la parte hospitalaria o el impacto propiamente que tienen los avances tecnológicos, así como la ergonomía y importancia que tiene para el ser humano, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de los avances tecnológicos y hablamos propiamente de ergonomía, no quiere decir que se aplica a una sola área, ¿verdad? Esto es para todos, sea que seas informático, que seas ingeniero industrial o que seas de cualquier otra carrera, siempre y cuando trabajes con un equipo de cómputo, es importante considerar ergonomía, desde la forma de sentarnos, desde los equipos que tenemos para poder estar bien, son importantes. Y el teclado como tal no es un dispositivo que se queda atrás, ya hay teclados ergonómicos que nos ayudan precisamente a poder trabajar sin necesidad de a futuro, pues tener complicaciones con nuestra muñeca, ¿verdad? Entonces, que generalmente es donde recae todo y se arman unas pelotitas que después son necesarios operarlas. Entonces, por eso es importancia de eso. Y tenemos también el mouse, ¿verdad? En cuanto al mouse también han habido bastantes diferentes tipos de mouse. Podríamos decir que algunos lo conocen como el mouse, otros como el ratón. Es uno de los dispositivos más usados, ¿verdad? Y también han salido diferentes tipos de mouse. Desde mouse que anteriormente pues tenían una bolita que usted solamente ya giraba y que automáticamente se iba desplazando en su pantalla, ¿verdad? Esto mediante algunos sensores que hacían, obviamente que transmitían los movimientos y de esta manera pues íbamos viendo cómo el puntero se iba desplazando en la pantalla, ¿verdad? Tenemos también los mouse que son de luz reflejada para detectar el movimiento y también tenemos mouse láser, ¿verdad? Que nos permiten generar gas luminoso, ¿verdad? Además de eso, también tenemos mouse ergonómicos que de igual manera pues tienen la función de ayudarnos a no tener esas enfermedades que provocan generalmente el uso excesivo de las computadoras, ¿verdad? Y que si no tenemos mucho cuidado, pues sí pueden ser peligrosos, ¿verdad? Tenemos una variante que son los denominados trackball, que en estos la bola es estática y se mueve con la mano, siendo el proceso análogo al de un ratón. Tenemos también, acuérdense en los portátiles, pues que tenemos nuestro panel sensible, que esto generalmente pues nos permite poder movernos sin necesidad de tener un mouse físicamente conectado, ¿verdad? Sino que las portátiles como tal, pues traen su touchpad, ¿verdad? Entonces esto nos permite poder utilizarlos y movernos sin ningún problema y pues traen las opciones de los dos botones de el clic y el doble clic, ¿verdad? O perdón, el clic o el clic derecho en este caso. Y tenemos otro dispositivo que aunque no lo mencionamos mucho, realmente es un dispositivo bien importante que son los dispositivos de lectura. Incluso podemos decir que hoy en día, y aparte de los lectores ópticos de marcas, es decir, los lectores de código, han ayudado muchísimo a facilitar el trabajo. Cuando ustedes ya estén llevando programación y comiencen ustedes a desarrollar los programas, se van a dar cuenta, muchachos, de cómo
cómo realmente que nosotros ya facilitemos a los usuarios y a manera de ingresar información es fundamental. Y poco a poco el teclado va pasando a un segundo plano, a pesar de que el teclado es uno de los dispositivos de entrada más utilizados, con mi aparte de los dispositivos de lectura, es decir, con la parte de los lectores, ha pasado a segundo plano en el sentido de que con un lector de código pues es mucho más rápido y poder procesar información, hay menos errores, ¿verdad? Porque obviamente el sistema solo va a buscar ese código QR y muestra la información según lo que se está buscando. Entonces hay menos, menos errores. Por eso en los supermercados vemos bastante común lo que es propiamente el lector de código, ¿verdad? En los hospitales también se utiliza muchísimo el lector de código y poco a poco vamos viendo cómo este va ocupando más terreno incluso que el teclado como tal. Bueno, hablábamos de diferentes tipos de lectores, ¿verdad? Tenemos el lector óptico de marcas. Este se caracteriza porque usan la luz reflejada para determinar la posición de la marca de lápiz, que rellenan formularios, como por ejemplo los exámenes de respuestas múltiples. Tenemos los lectores de caracteres de tinta magnética, los cuales leen caracteres impresos con una tinta magnética especial. Suelen ser dispositivos caros y de poco uso, habitualmente en las lecturas de cheques bancarias, ¿verdad? Son los que generalmente, cuando el cheque lleva un tipo de código o algún medio de verificación, generalmente lo colocan con estas tintas magnéticas. Tenemos los lectores de código de barra, que son los que más utilizamos, los cuales se basan en escanear por medio de, lo que hacen es detectar la luz reflejada de un haz láser sobre el código en productos habituales de consumo, generalmente, ¿verdad? Y generalmente se utilizan en puntos de venta, los POS, que están sustituyendo a las antiguas cajas registradoras en todo tipo de comercio. Tenemos también, aparte de los escáneres, que son dispositivos que permiten rastrear las imágenes o documentos impresos. Estos últimos se procesan con un programa de reconocimiento óptico de carácter OCR y se genera el texto original en forma de editor de texto, más habituales. También hay programas que reconocen escritura manual y están en algunos dispositivos conocidos como las tablets, ¿verdad? Bueno, muchachos, en cuanto a los dispositivos de salida, pues obviamente ya vimos que los dispositivos de salida son los que nos permiten como tal ver los resultados o mostrar los resultados. Por eso decimos que una computadora puede efectuar muchas tareas, pero no serían de utilidad si no existieran dispositivos que nos mostraran esos resultados. Los primeros ordenadores daban los resultados mediante luces parpadeantes y dispositivos de teletipo. Actualmente hay dos dispositivos predominantes, que son la pantalla y la impresora. En cuanto a las pantallas, muchachos, pues tenemos diferentes tipos de pantalla. Y conforme hemos ido avanzando, podemos decir que ha habido un avance significativo en cuanto a lo que son los tipos de pantalla, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los dispositivos de pantalla que utilizaban lo que eran los tubos de rayos catódicos. En este caso, las imágenes de una pantalla TRC se forman al incidir un haz de electrodos sobre la superficie interna y esta obviamente está recubierta de un material fosforescente, como se forman las imágenes en un televisor. Es decir, de los televisores convencionales, muchachos, básicamente eran estos tipos de pantalla. Bueno, no se sabía realmente si era un monitor o un televisor, pero de los monitores convencionales, ¿sí? Tenemos que, aparte de estos tipos de pantalla, obviamente después, como todos, fuimos avanzando y
tuvimos pantallas de cristal líquido. Estas se trata de un sistema electrónico de presentación de datos formados por dos capas conductoras transparentes y en medio un material especial cristalino que tiene la capacidad de orientar la luz a su paso. Entonces, este era otro tipo de pantalla. Y aquí vemos un poco acerca de cómo funcionaba, ¿verdad? En el caso de las pantallas de cristal líquida, obviamente tenemos que la luz trasera iluminaba toda la pantalla con la luz blanca. Tenía un filtro que solo permitía que pasaran los haces verticales de la luz blanca y luego una capa de cristal líquido, ¿sí? Esto a su vez y la electricidad hace que los cristales se retuerzan y se estiren, es decir, que se transformen, podríamos decir, y los filtros coloreados se convertían en haz de luz blanca en luz roja, azul o verde. Luego, el filtro solo permitía que pasen los haces de luz retorcidas, horizontal, y luego los subpíxeles se oscurecían cuando no había ninguna luz al cristal o cuando no llegaba ninguna luz al cristal. Ahí era donde se oscurecía. Entonces la luz que atravesaba la pantalla cristal mostraba pequeños subpíxeles cuadrados y estos subpíxeles como tal formaban lo que eran los píxeles. Y luego venía y aparte de aquellos píxeles que se oscurecían cuando no les llegaba ningún luz al cristal como tal, ¿verdad? Y finalmente el ojo veía diferentes combinaciones de los haces de luz como colores diferentes, cuando realmente si nos fijamos eran solamente 3 colores la combinación como tal, ¿verdad? Rojo, azul y verde. Tenemos ahora también los plasmas, que es la tecnología de plasma fue introducida a principios de los años de 1960 por las empresas japonesas Fujitsu, aunque hasta hace poco tiempo no se han logrado tecnologías asequibles de fabricar y de bajo consumo. Una pantalla de plasma tiene un fundamento análogo a los tubos fluorescentes. Es una pantalla plana con muchos alvéolos, es decir, uno por píxel, cubiertos por un elemento químico de plasma, que ese rango ultravioleta se reemite en el espectro visible, ¿verdad? Tenemos que en base a los alvéolos de los 3 colores fundamentales, es decir, rojo, verde y azul, y mediante las variaciones rápidas del tiempo de iluminación, se logra crear tonos intermedios de formas análogas de lo que es el cine digital. Y tenemos la tecnología OLED, que es una tecnología reciente que ha dado lugar a las pantallas flexibles. Es denominada tecnología OLED, ¿verdad? Actualmente las pantallas OLED se utilizan en los televisores móviles, en los teléfonos móviles, es decir, en nuestros celulares, en los TV, en las computadoras y en las máquinas de afeitar eléctricas. Algo muy importante, muchachos, y que es importante que valga la redundancia, que lo tengamos claro, es que conforme la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Y no ha sido a la excepción en cuanto a lo que ha sido las pantallas como tal. Y es muy importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta que conforme hemos ido avanzando en este campo, también el deterioro como tal de la vista, pues ha sido mucho menor, ¿verdad? ¿Por qué se llama tecnología OLED? Porque realmente estos son ionos orgánicos de emisión de luz, ¿verdad? Y
básicamente estos se encuentran en los televisores, por ejemplo, de gama alta, ¿verdad? A diferencia de las pantallas LED o las pantallas LCD, que fue las que vimos anteriormente, que estas generalmente y la retroiluminación que existe entre ellos genera obviamente lo que es el panel de píxeles, ¿verdad? Y estas pantallas como tal cuentan con diodos emisores de luz por cada píxel, en el caso de las pantallas LED o LCD, a diferencia de la tecnología OLED, ¿verdad? Entonces, por eso es que la tecnología OLED como tal, y la traducción como tal, es diodos orgánicos de emisión de luz. Y precisamente es lo que ha venido a ayudar conforme ha ido avanzando las tecnologías en cuanto a lo que son las pantallas, ha venido a ayudar también al deterioro menor de la vista, ¿verdad? Anteriormente las personas las primeras computadoras, si ustedes, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las películas donde aparecían los muchachos que estudiaban informática, que generalmente utilizaban aquellos lentes de graduaciones exageradas, que generalmente decían que eran básicamente, parecían, eran demasiado gruesas, ¿verdad? Básicamente lo que se necesitaba, la graduación que se necesitaba en el uso de los lentes era exagerada, ¿verdad? Prácticamente la persona estaba prácticamente ciega. Y esto era por el uso propiamente de estas pantallas. Y luego vinieron y cuando hablábamos de los primeros monitores, incluso en los años 90, y los monitores que teníamos, que eran monitores obviamente convencionales, se utilizaba lo que eran unas pantallas protectoras, ¿verdad? Que se colocaban en los monitores precisamente para disminuir la radiación propiamente que emitían estas pantallas y que afectaban directamente la vista, ¿verdad? Ya con la tecnología OLED, pues no es que es menos dañina, siempre daña la vista, pero en menor escala. Eso es lo importante que tenemos que tener presente y saber. Tenemos otra tecnología que es la AMOLED. En este caso, sus ventajas respecto a la OLED son más brillo en los colores, mejor contraste, ángulo de visión más amplio y consumo más bajo. Una variante son los conocidos como los Super AMOLED, cuyas mejoras destacadas son el ser más delgadas, los colores más vivos y brillantes, además de presentar menos reflejo. Es decir, menos, podríamos decir hasta cierto punto, menos daño a la vista, ¿verdad? Entonces, vamos a cargar. Con las protectoras, eso se refiere a unas como mallas negras, ¿verdad? Que se le ponían a las computadoras. A las primeras, sí. Oh. No eran mallas negras, eran de vidrios. Algunas eran propiamente de vidrio, ¿verdad? Que se ponían, que eran protectores. ¿Sí? No, fue mi madre que habló y se me olvidó cerrar el micrófono. No se preocupe, no se preocupe. Ay. Ingeniera, Diga. entonces podemos decir que eran como polarizados para las pantallas. Básicamente, era un polarizado. Lo importante, muchachos, que aquí sí tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Es este hecho, muchachos, de las mejoras sustanciales que han habido, ¿verdad? De las mejoras sustanciales que han habido en cuanto a lo que es estos tipos de pantallas, ¿verdad? Desde aquellas pantallas que dañaban muchísimo la vista, ¿verdad? Hasta las nuevas tecnologías que tenemos, donde definitivamente ayudan considerablemente a que el daño a la vista sea menor. Obviamente no es que se va a quitar, ¿verdad? No es que se va a quitar, ni mucho menos, pero sí hay
sí es menor a lo que generalmente tenemos. Dinero extra, invierte en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólicas más exitosa del planeta. Ok. Vamos a ver si esto. ¿Escuchan el video, muchachos? Sí, Sí, se escucha. ¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos con un producto que considero es innovador. Es un proyector que a la vez puede hacer que cualquier superficie plana se convierta en una superficie táctil. El nombre es PapiCube. Este modelo SLS fue un proyecto que llegó a Indiegogo, tuvo mucho éxito y lo han podido llevar de proyecto a la realidad. Y hoy tenemos la oportunidad de desempaquetarlo y mostrárselos a todos ustedes. Se escucha el Vamos, video, Poli. ¿verdad, chicos? Sí, se escucha. Ah, ok. Sí, sí se escucha. Ok. Creo que mis hijos van a ser los más felices con este producto. Vamos a retirarlo de su plastiquito. Papi, como ustedes pueden ver, ahí tiene el nombre, la parte frontal. Es interesante porque papi en español, traducido, digamos, es un cachorrito, ¿no? Un perrito bebé. Vamos a... Ah, señores, me acabo de cortar. ¡Feo! ¡Feo! En fin. ¡Oh! ¡Dolor! Pero no, hay que seguir trabajando. Esperemos de que no sangre. ¡Ah! Si no que sangra, hacemos un corte y regresamos. Vamos a... ¡Ah! Sí, pasa. Después de tanto tiempo que no utilizo cuchillo. Ya está sangrando ya. En fin, vamos a... Sale. Y ahí está, señores. La primera cajita, vamos a sacar, aquí me imagino está el manual y la guía rápida, ¿no? Aquí. Y aquí, wow, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a primero retirar acá el cable junto con el cargador de pared y el control. Tenemos acá también un control para poder trabajar, ahí está. Y cable USB, micro USB, vamos a ver después si es para cargar el control o si este control va a requerir de baterías. ¿Está? Ahí lo tenemos, señores, el control. Y lo que voy a hacer es... Quiero sacarme la herida, pero ahí está. Y lo interesante acá es que va a incluir dos cámaras en la parte interna, que eso se lo vamos a mostrar, lo están viendo ustedes en estos momentos, que va a permitir, en este caso, realizar o digamos, hacer la superficie plana, una superficie táctil de 10 puntos. Entonces, al colocarlo así, ustedes lo van a poder utilizar. Y tenemos también, me parece, aquí una cámara en la parte superior, la cual puede ser para videollamada, ¿puede ser? Sí, porque esto ustedes lo colocan en la pared y al momento de que se proyecta o ustedes quieren hacer una videollamada con la cámara del otro, en la parte de acá, superior, vamos a poder nosotros realizar, me imagino, videollamadas. Entonces, el producto es bien interesante, es bien completo y en la parte, me parece, posterior vamos a poder retirar esto acá. Vamos a leer las instrucciones para colocar acá diferentes puertos. Vamos a tener, tenemos un puerto USB 3.0, HDMI 2.0, la entrada para poder conectarlo, ¿no?, a la pared, y a la vez tenemos una entrada para el auricular de 3.5 milímetros que a la vez vamos a poder utilizar para conectar diferentes parlantes externos que ustedes tengan en caso de que quieran ver una película. Incluye una batería también, me parece que es de 5000 miliamperios, que nos va a proporcionar más o menos unas 3 horas seguidas de contenido en caso de que ustedes estén viendo una película. Entonces, eso es el producto en sí. Lo que vamos a hacer es estudiarlo un poco, aprenderlo, activar mi cuenta, ya que maneja una interfase, digamos, como base maneja Android, y lo que voy a hacer es ahorita activar mi cuenta, todo ello, para poderlo utilizar con usted. El proyector Papi maneja dos cámaras, lo cual nos va a permitir tener 10 puntos táctiles al momento de utilizar superficies planas. Tenemos una cámara en la parte superior, perfecta para videollamada, nos va a poder proyectar hasta una pantalla de 100 pulgadas en HD, o sea, 120p en cuanto a resolución, y tiene soporte 2K como también 4K, conectividad Wi-Fi, Bluetooth,
está construido el micrófono, tenemos una batería de 5000 miliamperios, parlante dual, y otra de las ventajas es que al momento de que proyectamos el contenido a una pared o ya sea una superficie plana, automáticamente se va a corregir para podernos presentar el contenido en formato rectangular. Para poder activar el sistema no es muy complicado, hay que apretar el botón que se encuentra en la parte superior del PAPI, y luego lo que vamos a ver es que se va a regular, ¿no?, el proyector para que nos pueda dar una imagen clara y nítida. Una vez que se regule de forma automática, vamos a proceder a ingresar a esta área, la cual es la interfase, y en ella vamos a tener diferentes aplicaciones, como por ejemplo, tenemos Facebook, Twitter, Netflix, tenemos también acá Firefox, y si ustedes quieren entrar a todas las aplicaciones que vienen preinstaladas, lo van a poder hacer. No maneja el Google Play, lo que tiene es SlideMe, que es una tienda de aplicaciones directamente de la compañía, en donde vamos a encontrarnos con una buena variedad de juegos, ya sea para niños, tenemos también algunos lo que es fitness, en fin, o sea, vamos a tener aquí diferentes aplicaciones con las cuales vamos a poder descargar y también utilizarlas. Dentro de lo que nosotros tenemos o podemos manejar, como pueden ver, está basado en Android, el sistema operativo, y por ejemplo podemos ingresar a las aplicaciones que hemos estado nosotros utilizando, como por ejemplo, vamos a Candy Crush, y ahí, a ver, acá vamos a mover, y vean ustedes, responde muy bien el sistema al momento de que nosotros comenzamos a mover diferentes objetos dentro de esta pantalla. Vamos a regresar acá y vamos a Firefox, y aquí estamos nosotros en el Tecnofanático, y ahí ustedes pueden ver, vamos a poder navegar y vamos a poder ingresar a diferentes notas, ¿no?, o posts. Y ahorita estoy un poco alejado a la conexión Wi-Fi, así que déjame ver aquí, está un poquito lento. La tienda de aplicaciones ya se lo hemos mostrado, pero es acá nada más para que ustedes puedan ver al momento de ingresar al área de la multitarea y cómo podemos navegar de una manera muy sencilla dentro de la aplicación. Podemos ingresar a Netflix también y vamos a visualizar contenido. Me hubiera gustado, por ejemplo, de que esté la aplicación HBO Now, aunque vamos a poder hacer el espejo, pero he visto de que hay algunas aplicaciones de contenido media que no va a poder trabajar. Trabaja con YouTube, también tengo que descargar esa aplicación para poder ver también contenido de Tecnofanático. Pero ahí ustedes han podido apreciar que aplicaciones como WhatsApp también le he descargado, ya que nosotros contamos con una cámara en la parte superior que al momento de proyectar, ¿no?, el contenido a la pared, la cámara va a dar hacia nosotros, y de esta forma vamos a poder hacer una videollamada. Entonces también he descargado WhatsApp para ello, y vamos a mostrarles también ahora qué tal se proyecta en una pared al momento de ver contenido. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido entonces, y confiadamente. Este es uno de los ejemplos Con las correcciones y... de las nuevas tecnologías que vienen en cuanto a lo que son también en cuanto a lo que son las pantallas, ¿verdad? Ya no tanto las tradicionales como generalmente conocíamos, sino las nuevas pantallas o las nuevas tecnologías en cuanto a lo que es los tipos de pantalla. Adicionalmente a eso, muchachos, tenemos lo que son las pizarras electrónicas. Y realmente es una lástima que no estemos en estos momentos yendo a la universidad, porque si hubiéramos estado yendo, pues yo ya hubiera mostrado a ustedes, en la universidad están lo que son las pizarras eléctricas en algunas áreas, como son las áreas de ingeniería, con el CNC, y también en el área de medicina. Estas son pizarras digitales. Es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un ordenador multimedia conectado a internet con un videoproyector que reproduce las imágenes sobre una pantalla situada en un lugar relevante del aula. Y los principales elementos que se integran en la pizarra digital pues son una computadora multimedia, obviamente eso va incrustado en la pantalla, altavoces y lo que es micrófono, ¿verdad? Una conexión de alta velocidad de ordenador a internet, una conexión de ordenador a una antena de televisión, en el caso de ser necesario, y un videoproyector
situado preferentemente en el techo y acciona un mando a distancia de uso sencillo. Esto es cuando obviamente utilizamos el proyector como tal. Pero en las pantallas, por ejemplo, que están en la universidad, que son pizarras electrónicas, pues no se necesita, porque realmente usted lo ve y pareciera que está viendo un televisor plano, ¿verdad? Pero si se va en la parte de atrás, va a ver que ahí está el CPU integrado, ¿verdad? Y obviamente funciona como una computadora normal. Lo único que hablamos de pantallas en las que están conectadas directamente a internet y usted puede escribir como que si fuera una pizarra o proyectar alguna presentación desde su teléfono a la pizarra o directamente pues conectar ya memoria USB o cualquier otro dispositivo en la computadora y de esta manera poder proyectarlo. Entonces, hay diferentes formas, pero en sí las pizarras electrónicas que se utilizan en la universidad son de esta manera como les estoy mencionando. Algunas de ellas traen lo que es el escáner y opcionalmente impresoras. También una pequeña webcam que permite realizar eventualmente videoconferencias y proyectar o digitalizar fotografías, objetos y pequeñas secuencias. Y tenemos un magnetoscopio sencillo que permite la utilización didáctica de videos y grabación de programas de televisión, ¿verdad? En cuanto a las impresoras, pues también hemos tenido diferentes, podríamos decir, modelos, ¿verdad? Desde lo que son las impresoras matriciales, impresoras de impacto, impresoras de inyección, impresoras láser, impresoras multifuncionales, y así sucesivamente, muchachos, podríamos hablar de todos estos tipos de impresoras, ¿verdad? Y que en su momento cada una de ellas, pues, fueron significativas, se utilizaron, incluso muchas veces podríamos decir, bueno, y impresora matricial se utilizaba, pues realmente era de las que más se utilizaba, ¿verdad? Entonces, precisamente por ejemplo, para el área de facturación, para el área de caja, utilizaban mucho lo que eran las impresoras matriciales. Y tenemos las impresoras de impacto, que su característica es que se origina la impresión mediante el impacto de una especie de martillo. Estas son las mismas impresoras matriciales sobre una cinta entintada que se sitúa sobre el papel, proceso análogo a las máquinas de escribir. En este caso, muchachos, hay diferentes tipos de impresoras de impacto. Están las impresoras que son las matriciales, que hoy en día pues cada vez son menos ruidosas, y hay unas impresoras de impacto que, por ejemplo, son las que utilizan no sé si ustedes se han fijado en los bancos, en las libretas, tienen unas impresoras pequeñas y meten ahí las libretas y actualizan información. Estas son a través de cintas, funcionan de esa manera y vienen a ser impresoras propiamente de impactos, ¿verdad? Y las impresoras sin impacto son las de inyección, ¿verdad? Son las que más se usan en la actualidad. Son principalmente dos tecnologías, lo que es la inyección de tinta y impresora láser. Sus principales ventajas es que son muy silenciosas al imprimir. A nivel de usuarios de ordenadores personales, las más habituales son las de inyección de tinta. Sin embargo, son las más caras. Por lo tanto, hoy en día se utilizan mucho impresoras siempre de tinta, pero básicamente las de flujo continuo que desconocemos, ¿verdad? Que generalmente vienen los cartuchos por fuera, entonces son las que ustedes rellenan, o las que generalmente se rellenan. Y la tecnología consiste en un depósito con tintas de colores, fundamentalmente cian, magenta y amarillo,
habitualmente, es decir, azul, un color como rosado, rosado y rojo más o menos, y el amarillo, ¿verdad? Vienen siendo un rojo, sí, un rojo menos fuerte. Habitualmente también incorporan uno negro para evitar generar dicho color por combinación de otros, porque obviamente es muchísimo más caro y más costoso. Un cabezal con toberas, pues que mediante un sistema piezoeléctrico o análogo se hace salir de la tinta que impacta directamente sobre el panel. En el caso de las impresoras de tinta. En el caso de las impresoras láser se basan en el hecho se basan en el mismo principio de las fotocopiadoras. De hecho, las modernas fotocopiadoras son análogas a las impresoras. Fíjense que las primeras impresoras láser, pues ellos salían en color negro. Una de las características, obviamente, es la velocidad de impresión, ¿verdad? Pero posteriormente las impresoras láser salían en colores, también a colores, ¿verdad? Y obviamente lo que se maneja son cartuchos, ¿verdad? Generalmente se ponen los cartuchos y si es una impresora láser a color, pues generalmente van 4 cartuchos. Y la misma combinación de colores, ¿verdad? Cian, magenta y amarillo y el color negro, al igual que las impresoras de tinta. Y la diferencia es que son obviamente muchísimo más, podríamos decir, más rápidas de impresión y la calidad es buenísima. Obviamente nunca es como una impresora de inyección, ¿verdad? Porque una impresora de inyección, pues la calidad de impresión como tal es excelente. En cuanto a las impresoras fotográficas, se trata de una impresora pequeña y muy especializada, dedicada a la impresión de fotografías. Son pequeños dispositivos que permiten lograr impresiones gráficas con calidad fotográfica. Siempre que se use un papel especial, hay 2 tecnologías, la sublimación, que consiste en el cambio de fase de una barra de tinta, y la de inyección de tinta descrita previamente. En los equipos multifunción, generalmente pues viene lo que son una agrupación de diferentes funciones realmente. Tenemos generalmente que está ya de la impresión, la fotocopiadora y el escáner, ¿sí? ¿Cuáles es alguna de las desventajas o cuáles eran algunas de las desventajas de estas impresoras multifuncionales? Que si se arruinaba algo, pues se arruinaba todo lo demás. Ese era uno de los problemas que había. El costo de mantenimiento de ellas mismas era caro, o sea, tenía 3 cosas en uno. Obviamente, la optimización de espacio y todo era muchísimo superior, ¿verdad? Pero en el caso de la facilidad como tal, era diferente, podríamos decir, no era tan eficiente como cuando hablamos propiamente de si lo tenemos de una forma separada, ¿verdad? Porque si tenemos, por ejemplo, nuestro fax, que casi ya no se utiliza, pero nuestra fotocopiadora, nuestra impresora y nuestro escáner, si se arruina el escáner, pues no se arruina la impresora y no se arruina la fotocopiadora. Pero si todo lo tenemos en uno, entonces al arruinarse algo, obviamente impresora como tal, pues también se arruina lo demás. Esta es una de las desventajas. Y las impresoras 3D son bastante utilizadas en el caso de diseño. Son máquinas capaces de realizar impresiones de diseño en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. O sea, básicamente yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver lo que son las impresiones en 3D. Son prototipos reales, muchachos. O sea, ustedes lo ven y está en 3D, realmente, ¿verdad? Y generalmente se está utilizando lo que son impresoras en 3D para, por ejemplo, hacer prótesis. Lo utilizan. En el caso de diseños, ¿verdad? Piezas de máquinas utilizan lo que son las impresoras en 3D. Y en el caso de las impresoras en 4D, agrega un material de impresión 3D una nueva característica, que en este caso es la capacidad de la transformación a través del tiempo.
El material podría cambiar de forma por sí mismo sin intervención humana, sino simplemente por los efectos del factor externo, como sería luz, el calor, la vibración, entre otros. Entonces, ya para finalizar la clase, vamos a ver este último video, que es la parte de la impresión en 4D. This is GoHenry. It's a card and an app. It teaches kids how money works safely. They customize their card and start learning. It reminds This is me building a prototype for 6 hours straight. This is slave labor to my own project. This is what the DIY and maker movements really look like. And this is an analogy for today's construction and manufacturing world with brute force assembly techniques. And this is exactly why I started studying how to program physical materials to build themselves. But there is another world. Today, at the micro and nanoscales, there's an unprecedented revolution happening. This is the ability to program physical and biological materials to change shape, change properties, and even compute outside of silicon-based matter. There's even a software called CAD Nano that allows us to design three-dimensional shapes like nanorobots or drug delivery systems and use DNA to self-assemble those functional structures. But if we look at the human scale, there's massive problems that aren't being addressed by those nanoscale technologies. If we look at construction and manufacturing, there's major inefficiencies, energy consumption, and excessive labor in infrastructure. Let's just take one example, take piping. In water pipes, we have fixed capacity water pipes that have fixed flow rates, except for expensive pumps and valves. We bury them in the ground. If anything changes, the environment changes, the ground moves, or demand changes, they have to start from scratch, take them out and replace them. So I'd like to propose that we can combine those two worlds, that we can combine the world of the nanoscale, programmable, adaptive materials, and the built environment. And I don't mean automated machines. I don't just mean smart machines that replace humans, but I mean programmable materials that build themselves. And that's called self-assembly, which is a process by which disordered parts build an ordered structure through only local interaction. So what do we need if we want to do this at the human scale? We need a few simple ingredients. First ingredient is materials and geometry, and that needs to be tightly coupled with the energy source. And you can use passive energy, so heat, shaking, pneumatics, gravity, magnetics. And then you need smartly designed interactions. And those interactions allow for error correction, and they allow the shapes to go from one state to another state. So now I'm going to show you a number of projects that we've built from one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional, and even four-dimensional systems. So in one-dimensional systems, this is a project called the self-folding proteins. And the idea is that you take the three-dimensional structure of a protein. In this case, it's the Cramben protein. You take the backbone, so no cross-linking, no environmental interaction, and you break that down into a series of components. And then we embed elastic. And when I throw this up into the air and catch it, it has the full three-dimensional structure of the protein, all of the intricacies. And this gives us a tangible model of the three-dimensional protein and how it folds, and all of the intricacies of the geometry. So we can study this as a physical, intuitive model. And we're also translating that into two-dimensional systems. So flat sheets that can self-fold into three-dimensional structures. In 3 dimensions, we did a project last year at TED Global with Autodesk and Arthur Olsen, where we looked at autonomous parts, so individual parts not pre-connected that can come together on their own. And we built 500 of these glass beakers. They had different molecular structures inside and different colors that could be mixed and matched. And we gave them away to all the TEDsters. And so these became intuitive models to understand how molecular self-assembly works at the human scale. This is the polio virus. You shake it hard and it breaks apart.
And then you shake it randomly, and it starts to error correct and build the structure on its own. And this is demonstrating that through random energy, we can build non-random shapes. We even demonstrated that we can do this at a much larger scale. Last year at TED Long Beach, we built an installation that builds installations. The idea was, could we self-assemble furniture scale objects? So we built a large rotating chamber, and people would come up and spin the chamber faster or slower, adding energy to the system and getting an intuitive understanding of how self-assembly works and how could we use this as a macro scale construction or manufacturing techniques for products. So remember I said 4D. So today, for the first time, we're unveiling a new project, which is a collaboration with Stratasys, and it's called 4D printing. The idea behind 4D printing is that you take multi-material 3D printing, so you can deposit multiple materials, and you add a new capability, which is transformation. That right off the bed, the parts can transform from one shape to another shape directly on their own. And this is like robotics without wires or motors. So you completely print this part and it can transform into something else. We also worked with Autodesk on a software they're developing called Project Cyborg. And this allows us to simulate this self-assembly behavior and try to optimize which parts are folding when. But most importantly, we can use this same software for the design of nanoscale self-assembly systems and human-scale self-assembly systems. These are parts being printed with multi-material properties. Here's the first demonstration, a single strand dipped in water that completely self-folds on its own into the letters MIT. I'm biased. This is another part, single strand dipped in a bigger tank that self-folds into a cube, three-dimensional structure on its own, so no human interaction. And we think this is the first time that a program and transformation has been embedded directly into the materials themselves. And it also might just be the manufacturing technique that allows us to produce more adaptive infrastructure in the future. So I know you're probably thinking, okay, that's cool, but how do we use any of this stuff for the built environment? So I've started a lab at MIT, and it's called the Self-Assembly Lab. We're dedicated to trying to develop programmable materials for the built environment. We think there's a few key sectors that have fairly near-term applications. One of those is in extreme environments. These are scenarios where it's difficult to build, our current construction techniques don't work. It's too large, it's too dangerous, it's expensive, too many parts. And space is a great example of that. We're trying to design new scenarios for space that have fully reconfigurable and self-assembly structures that can go from highly functional systems from one to another. Let's go back to infrastructure. In infrastructure, we're working with a company out of Boston called Geosyntec. We're developing a new paradigm for piping. Imagine if water pipes could expand or contract to change capacity or change flow rate, or maybe even undulate like peristaltics to move the water themselves. So this isn't expensive pumps or valves. This is a completely programmable and adaptive pipe on its own. So I want to remind you today of the harsh realities of assembly in our world. It's just complex things built with complex parts that come together in complex ways. So I would like to invite you from whatever industry you're from to join us in reinventing and reimagining the world, how things come together from the nanoscale to the human scale, so that we can go from a world like this to a world that's more like this. Thank you. Bueno, chicos, interesante, ¿verdad, muchachos? ¿Qué les pareció? Sí lo vieron, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Impresión O sea, como- 4D. ¿Ah? Es interesante en cómo se va transformando lo que él materia. la materia, cómo él lo está mostrando y cuáles son los cambios que va obteniendo según lo que él le coloca. Así es, chicos. Si se fijan, han habido muchísimos avances. Si ver el trabajo en una impresión 3D es
es interesante y como les digo, ha venido a ayudar mucho para la creación, por ejemplo, de prótesis, ¿verdad? Incluso para la parte de odontología, por ejemplo, hacer las prótesis ya con máquinas 3D y no como ellos generalmente lo hacen, ¿verdad? Que es prácticamente a mano, pues y viene a facilitar mucho el trabajo y a perfeccionar lo que se está haciendo. Imagínense hasta ustedes. Comida han imprimido, ingeniero. Hasta comida. Han hecho impresiones de comida también. Sí, así es, muchachos. Si se fijan, los avances tecnológicos no se detienen. Al igual que lo que veíamos con los monitores, con las impresoras, con los teclados, con los mouse, todo esto ha ido avanzando a pasos agigantados, muchachos. De una u otra manera hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando. Por eso es que, insisto, y la tecnología no pasa de moda. Están estudiando una carrera que nunca va a pasar de moda, todo lo contrario. Se van a tener que estar especializando siempre, eso sí, no yo voy a mentir porque es la verdad, siempre, pero es bonito, es bonito. Ahora bien, chicos, ya para finalizar, tenemos que la próxima semana es feriado, ¿es correcto? Sí. Sí. Pero no hemos terminado de ver la presentación y si no me equivoco con ustedes, el día lunes que regresamos, vamos a examen. Es correcto, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, entonces ya nos faltan poquitos diapositivas. Solo nos hacen falta, básicamente, vamos a ver, ¿cuántos tenemos en total? Porque quiero ver en sí. Si no me equivoco, los discos sólidos. Básicamente sería solamente... No, vamos a terminar de verlo, muchachos, porque son poquitas diapositivas. Entonces, estas 4 diapositivas, pues ya vemos así rapidito. No necesitamos tener más clases durante esta semana, porque yo estaba pensando en tener más clases, pero y la verdad no es mucho. Entonces, si no tienen inconveniente, podemos seguir con la clase. Solo son 4 diapositivas más. ¿Les parece, chicos? Está bien. Ok. Con los dispositivos de almacenamiento o los sistemas de almacenamiento también, como hemos podido ver, muchachos, pues estos han ido teniendo también un cambio sustancial. Y pareciera una cuestión paradójica, podríamos decir, porque hoy en día, entre más pequeño es el dispositivo, es mayor la capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, obviamente, hoy en día tenemos muchos dispositivos de almacenamiento que nos permiten, así como los discos externos, las memorias USB, nos permiten poder almacenar grandes cantidades de información. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento también han sufrido un cambio con el uso de Internet, porque hoy en día tenemos lo que es el almacenamiento en la nube. Y con esto vemos también cómo básicamente ha venido a sustituir lo que es el uso de discos duros, primero que todo, o discos sólidos, porque esos son los que se están utilizando actualmente, de mayor capacidad, ¿verdad? Hoy en día, bueno, decimos, bueno, vamos a comprar un disco sólido de 256 y con eso nos ajusta y nos sobra para poder instalar lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque la información como tal ya no la almacenamos directamente en el disco como tal, sino que lo almacenamos en la nube, lo almacenamos en los diferentes sitios, que algunos de ellos son gratuitos, generalmente cuando, por ejemplo, trabajamos con Office 365, tenemos lo que es el OneDrive para poder almacenar información. Hasta cierta cantidad tenemos que es gratuito. Después de eso, pues tenemos que pagar. Lo mismo sucede con Gmail, ¿verdad? Que también tenemos la opción similar al OneDrive para poder almacenar información, fotografías, sincronizarlo con nuestros teléfonos y de esta manera poder tener un respaldo.
Entonces, hemos ido avanzando incluso con la parte de almacenamiento. En cuanto a las cintas magnéticas, muchachos, fueron unidades que se utilizaron mucho. En mi tiempo, no es que estoy tan viejita, pero en mis tiempos utilizábamos mucho lo que era la parte de las cintas magnéticas para el respaldo de información, es decir, para poder almacenar información como tal, ¿sí? Y las cintas como tal, permítanme un momentito, jóvenes, por favor. Permítanme. Disculpen, muchachos. Entonces, las cintas magnéticas, como les decía, eran las cintas que nosotros utilizábamos para hacer los respaldos, ¿verdad? Posteriormente, cuando salieron los CDs, después los DVDs, después los discos externos, se fueron poco a poco pasando a segundo plano, ¿verdad? Y básicamente, pues ya las cintas ya no se utilizaban para eso, ¿verdad? Para poder almacenar información. Pero generalmente los respaldos que se hacían de base de datos, se hacían generalmente en cintas. Incluso los servidores como tal, así como en su momento trajeron lector de CD o lector de DVD, así en su momento pues trajeron y traían incorporada la opción de lector de cinta, ¿verdad? Donde ustedes ahí hacían el respaldo y aquellas copias de seguridad que se necesitaban más que todo para el respaldo de información. Y luego viene lo que son los discos magnéticos, que también pues estos ya han pasado de moda, ¿verdad? Podríamos decir que no en todas las computadoras, algunas computadoras todavía tenemos lo que son los discos magnéticos, especialmente en las computadoras de escritorio. Sin embargo, como todo, muchachos, cuando sale una nueva tecnología, también sale una nueva computadora. Y lo mismo pasa, cuando tenemos una nueva computadora, pues también la tecnología que trae es diferente, es más compacta, más pequeña, mayor capacidad, y por lo tanto los programas también de aplicaciones consumen más recursos, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa cuando comparamos un disco magnético con un disco de estado sólido, ¿verdad? Que generalmente, aunque ambos son, por decirles algo, de 256, pues obviamente el tener un disco de estado sólido es 1000 veces mejor que un disco magnético. Es mucho más rápido, mucho más confiable y puede pasar un carro encima, literalmente, y usted puede recuperar su información, ¿verdad? A diferencia de un disco magnético que obviamente la información ya va guardando en sectores. Entonces, cuando se arruina un sector de ese disco, pues básicamente es inservible, ¿sí? Entonces, vamos a poner, quiero ver si, este link que les estoy poniendo, muchachos, de noticias tecnológicas, es bueno que ustedes lo vean. Sale sobre sobre algunos nuevos avances tecnológicos que tenemos, ¿verdad? Entonces, está para que ustedes lo puedan copiar, lo pegan y lo pueden ver. Como yo tengo la presentación en PowerPoint, pues no me permite directamente hacer el copiado y pegado, pero como ustedes yo subo en PDF, entonces sí no van a tener ningún problema sobre eso. Entonces, para que ustedes vean un poco acerca de las tendencias tecnológicas que hay, ¿verdad? Y de los cambios que hemos tenido en cuanto a lo que es el almacenamiento de información, ¿verdad? Entonces, para que puedan leer ustedes con un mayor detenimiento, ¿verdad? En cuanto a esto. Y tenemos los discos discos ópticos. En este caso, estos sistemas usan radiación, o mejor sí, radiación láser
para leer y grabar información en soportes ópticos. Consisten en una superficie de plástico con una sustancia que cambia de fase en función de láser que recibe. Tenemos aquellos discos, los CD-ROM, y teníamos anteriormente los discos regrabables, que eran los RW, que usted podía grabar o copiar sobre el disco otra información y no había ningún problema, es decir, que se podían reutilizar. Luego salieron lo que fueron los DVDs y también teníamos los DVDs de alta, podríamos decir, de alta disponibilidad, ¿verdad? Y obviamente, muchachos, al salir lo que fue la memoria USB, los discos externos y todo esto, poco a poco fueron reemplazando lo que era los DVD. Ahora, ¿qué está reemplazando los discos externos, la memoria USB? El almacenamiento en la nube, porque toda la información, incluso las empresas, están migrando a tener su información en la nube, ¿verdad? Entonces, poco a poco estos dispositivos han ido pasando. Hoy en día es raro realmente que una computadora traiga un lector de DVD. Las nuevas computadoras pues ya únicamente traen los diferentes tipos de puertos que se utilizan para conectar los nuevos dispositivos, ¿verdad? Los nuevos periféricos, y de esta manera poder hacer respaldo de información según lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Y esto más, ya algunos de ellos pues ya poco a poco están trayendo cada vez computadoras más compactas, y como les explicaba, muchachos, pues el almacenamiento ya se está haciendo más en la nube que en un dispositivo físico. No quiero decir con esto que esto ha pasado de moda, es decir, que ya no utilizamos discos externos para hacer respaldo o memorias USB, que obviamente las memorias USB en el área de soporte técnico se utilizaban más que todo para poder andar driver o programas y poder dar un soporte inmediato a los usuarios. Pero generalmente en las empresas incluso se bloquean los puertos USB y solamente se dejan habilitados los puertos para lo que es el teclado y el mouse en caso de que no sean inalámbricos, ¿verdad? Entonces, ha cambiado, va a seguir cambiando, definitivamente que sí, pero es importante que lo conozcamos, ¿verdad? No es por conocimiento general, sino para que conozcamos cómo ha ido evolucionando. Tenemos los discos de estado sólido. El almacenamiento de estado sólido es un método de almacenamiento de datos creado mediante dispositivos de circuitos integrados para almacenar datos en lugar de utilizar soportes ópticos o magnéticos móviles. He ahí la respuesta, porque son mucho más rápidos y mucho más eficientes al momento de que se carga algún tipo de programas o de datos. Es muchísimo más rápido que cuando hablamos de los discos de los discos magnéticos. Y listo, chicos. Hasta allí quedamos con esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? El examen sería hasta la unidad 2, perdón, nada más. Sería 1, 2 y creo que hasta ya 3, pero voy a revisar la documentación y yo les confirmo. Sí, ahorita estaba hablando de la 3 del libro y aparece los puertos de entrada y de salida, que es donde usted estaba hablando hace poco. Exacto. Así que buen provecho, muchachos, con eso. Y tienen una tareita, por cierto, que es de ergonomía. Hay varias, vean la plataforma, muchachos. Hay varios videos que yo puse que son muy interesantes, nuevas tendencias, que son importantes que los vean. No se los pongo solamente para que, bueno, si queremos lo vemos o si no, no. Es importante que lo vean, ¿verdad? Importante que lo vean, importante que vean las nuevas tendencias. Vamos avanzando y vamos a seguir avanzando, muchachos. Lo que hoy conocemos, mañana va a quedar obsoleto y así. Es lo normal, eso es lo normal. Ahora, estudiamos una carrera tecnológica, por lo tanto tenemos que estar listos para esos cambios, ¿verdad? Entonces, nos vamos a poner de acuerdo igual, si el examen lo hacemos el día 11, que es el día lunes, o lo negociamos para hacerlo ese fin de semana, de esta misma semana.
pero ustedes estudien para que el examen sea, si es el día lunes. Cualquier cosa yo me voy a comunicar con ustedes el día sábado, no de esta, sería el sábado, ya les digo. Sería el sábado 9 de octubre, porque el día lunes 11 es el día que venimos después del feriado. Entonces, existen dos opciones. Según la planificación, el examen está para el día 11 de octubre, pero yo se los podría programar para el viernes 15, pero tendrían que estar y a mayoría de acuerdo. Una pregunta, en los grupos, ¿ustedes ya eligieron coordinadores, jóvenes? Disculpen que esta parte se me había olvidado mencionarles. ¿Escogieron coordinadores? Al menos en mi grupo, pues todos trabajamos de una forma equitativa, así que no habíamos considerado ese aspecto. En el grupo A estamos igual, o sea, cada quien, distribuimos el trabajo, pero me lo terminan enviando a mí para que yo lo reagrupe, lo edite si hace falta y lo envío. Así que creo que quedaría yo. Exacto. Es importante que cada grupo escoja un coordinador. Una vez que tengan seleccionado el coordinador, jóvenes, el coordinador tiene una función importantísima. El coordinador es generalmente quien se comunica conmigo, por ejemplo, para estos casos. Existen dos opciones. El examen yo se los puedo dejar para el día lunes 11 o se los puedo dejar para el viernes 15. ¿De quién depende? Pues realmente depende de ustedes, muchachos. Ahora, si yo me pongo a preguntarles a los 35 estudiantes que están inscritos en la clase, pues va a ser un poquito complejo a preguntarles a 5 o a 6 de sus compañeros, que son los coordinadores y quienes me confirman, ingeniera, ya confirmamos con nuestro grupo, preferimos tal día, y así, de esa manera es un poquito más ordenado. Entonces, yo les recomiendo, ¿verdad?, que se pongan de acuerdo ustedes como grupo, escojan un coordinador. Ojo, el coordinador no es el que no hace nada o el que manda más, no. El coordinador realmente tiene una función importantísima. Tiene que ser un líder, tiene que ser una persona que nos inspire, pero sobre todo tiene que ser una persona que pueda distribuir los trabajos conforme a las competencias de cada uno de ustedes, es decir, conforme a sus fortalezas, considerando siempre las debilidades, porque todos tenemos debilidades, ¿verdad? Todos tenemos fortalezas y debilidades. Quien me diga, no, ingeniera, yo no tengo ninguna debilidad, pues está mintiendo. Todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Entonces, háganlo, muchachos, y yo les estaría escribiendo el día sábado. Creo que es un buen día. Ustedes me dicen si prefieren que sea antes, pero yo les estaría escribiendo el sábado 9 para confirmar si el examen lo dejamos para el lunes 11 o lo dejamos para el viernes 15. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Solo una pregunta. ¿Nosotros le confirmaríamos a través del grupo de WhatsApp? A través del grupo de WhatsApp. Muy buena pregunta. Sí, es a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Estaba viendo ahorita en el campus que dijo que había tarea de la ergonomía, ¿verdad? Estaba revisando ahorita y no hay nada. No, que va a haber una tarea de ergonomía. Ah, ok. Entonces no me di a entender. Va a haber una tarea de ergonomía y esto se la voy a habilitar en esta semana para que ustedes tengan tiempo de trabajar. Va a ser en grupo igual. Va a ser en grupo, sí. Y la mayoría de los trabajos son en grupo, por eso es importante que escojan bien quién va a ser el coordinador de cada uno de esos grupos. Entonces después me van a confirmar, grupo A, tal, grupo B, somos tal, grupo C, somos tal, ¿sí? Hoy sí, chicos, ¿todo claro? Sí. Al final lo del examen, va a ser, no escuché bien si va a ser entonces hasta la unidad 2 o 3. Es hasta la unidad 3. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Algo más, muchachos? ¿Esta sería la última clase de la semana, ingeniera? Sí. Recuerden que quedamos, muchachos,
desde un inicio que su clase es de 3 unidades valorativas, es decir, lunes, martes y miércoles. Y la metodología es que 2 veces a la semana tenemos clases así, sincrónicas. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, van a haber temas que son mucho más complejos. Van a haber ejercicios que se van a hacer en clase. Entonces ahí no solamente van a ser 2 veces a la semana, sino que van a ser los 3 días. Pero ahorita que es básicamente algo teórico, ¿verdad? Y que son conceptos básicos, muchachos, solamente las clases son 2 veces a la semana para que ustedes tengan tiempo otro día de poder avanzar con las actividades que ustedes tengan, ¿verdad? Ahora, estos días los hemos estado moviendo porque podría ser que la clase sea el lunes o miércoles, o podría ser que la clase sea martes o miércoles. En algunos casos, puede ser que la clase se mueva a otros días, como por ejemplo un jueves o un viernes o un sábado, pero eso es ya socializado con ustedes y obviamente si ustedes están de acuerdo. Depende mucho de los temas, depende mucho de la complejidad de los temas, chicos. Recuerden que ahorita estamos viendo bastante información, lo estamos viendo de forma genérica. Si ustedes leyeron lo que era el plan de estudios, se van a dar cuenta que ahorita lo vemos todo de forma genérica. Conforme ustedes lleven las otras asignaturas, lo van a ir viendo de forma detallada, ¿verdad? Cada uno de los temas. Perdón, ¿qué es lo que se busca? Que ustedes tengan un conocimiento general, nada específico. Por eso es que en algunos casos yo no entro mucho en detalle, porque entrar en detalle significa ver algunos temas que son un poquito más complejos y que eso básicamente nos llevaría no una clase, sino 3, 4 clases y ya nos desfasaríamos con el tiempo. Entonces, por esa razón es que lo vemos de esa manera. Son bastantes temas, vemos bastantes cosas y a partir de la segunda unidad es más detallado. Así que traten de descansar esta semana morazánica, ¿verdad? Hagan las tareas que tienen, estudien, pero en general, chicos, traten de descansar porque las siguientes semanas son semanas en las que hay bastante trabajo práctico. Entonces ahí vamos a desempolvar un poquito nuestros cuadernitos, nuestras reglas, nuestros lápices, porque los vamos a ocupar, ¿ok? No sé si tienen otra pregunta. Si no, nos quedamos hasta aquí el día de hoy, muchachos. Solo la última pregunta. ¿Usted va a mandar mensaje cuando ya esté la actividad subida? La de la ergonomía. Sí, yo les tengo que subir estos 2 videos de la clase de ayer y de la clase de hoy. Voy a tratar de subírselos mañana para que ustedes ya los tengan. Y les voy a subir las presentaciones que vimos el día de ayer y la que vimos el día de hoy. Y también les voy a habilitar la actividad y yo les voy a avisar. Cuando esté todo eso, yo se los voy a avisar. Así es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan una feliz noche, cuídense mucho y en teoría nos volveríamos a ver hasta el lunes 11 de octubre. ¿Ok? Que tengan un feliz día, jóvenes. Cuídense. Vale. Vaya, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Adiós. Feliz Muchas tarde. gracias, Lick. Feliz tarde, feliz tarde. De nada, feliz tarde.